La guerra comenzó con la invasión de Irán el 16 de septiembre de 1980, cuando fuerzas iraquíes atacaron la provincia de Juzestán, rica en petróleo, donde vivían 3 millones de árabes. Pero aunque las fuerzas iraquíes obtuvieron éxito al principio, Saddam detuvo a sus tropas, lo que dio tiempo a Irán a reorganizar sus tropas y lanzarse al contraataque. En ese momento, el gobierno iraní llamó a los jóvenes de su país a acudir al frente como voluntarios. Alrededor de 100 millones de soldados y 200 millones milicianos se presentaron en poco tiempo. De este modo, la guerra relámpago que esperaban los iraquíes se convirtió en una guerra de desgastes en un frente de 300 kilómetros. Hacia 1982, las tropas iraquíes habían sido expulsadas de la mayor parte de Irán, que rechazó la posibilidad de comenzar un proceso de paz y continuó una guerra que pensaban que podrían ganar. En 1986 estalló el escándalo Irán-Contra, cuando se descubrió que el gobierno del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, vendía armas a Irán, saltándose el bloqueo que su propia administración había decretado contra este país, y con el dinero de esta venta financiaba a los mercenarios de los Contras de Nicaragua que combatían al gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Entre 1982 y 1987, las fuerzas iraníes organizaron la ofensiva a lo largo de la frontera, fundamentalmente en el sur, donde el principal objetivo era la conquista de Al-Bara, a la vez que cortar la carretera que une Bagdad con Basora. Irán comenzó a usar numerosas infanterías pobremente armadas. En este tipo de guerra tenía ventaja sobre su enemigo, pues Irán tenía entonces 54 millones de habitantes, e Irak solo 16 millones. Los iraquíes comenzaron su inferioridad numérica con el uso de armas químicas. Se han relatado algunos casos en los que los infantes eran enviados al frente sin arma alguna, usando la táctica de desbordamiento. En otros casos se mandó a jóvenes iraníes en masa y sin armas sobre los campos minados, para que detonaran los explosivos y dejaran los caminos limpios para el paso de los tanques. A los chicos se les daba llaves de plástico hechas en Taiwán, pues se les consideraba como las llaves del paraíso. Con la ayuda de grandes donaciones y préstamos de los estados árabes de la región del Golfo Pérsico y el suministro de armamento, Irak resistió en tierra, mientras las fuerzas aéreas atacaban ciudades iraníes e instalaciones petrolíferas en el Golfo Pérsico. Irak recibió apoyo técnico y armas de Estados Unidos. Sus armas químicas fueron producidas con materiales de doble uso otorgados por Estados Unidos y algunas compañías alemanas. Se calcula que 50.000 soldados iraníes murieron a lo largo del conflicto debido a armas químicas. Hacia 1988, Irán continuaba la guerra, pero las fuerzas iraquíes lanzaron una serie de ofensivas exitosas. En julio de 1988, Irán e Irak se vieron empujados a aceptar la Resolución 598, adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 20 de julio de 1987, al ver que no podían vencer en el conflicto.
Finalmente se llegó a la paz el 22 de septiembre de 1988, sobre la base del mantenimiento de la situación territorial anterior a enfrentamientos bélicos. Se calcula que la guerra se saldó con 1 millón de muertos y casi 2 millones de heridos, además de enormes gastos materiales que dejaron la economía de ambos combatientes en una situación muy precaria. Who can say where the road goes, where the day flows? Only time. And who can say